la reconstrucción de Cuba y el empuje económico de esa pequeña islita se hace sin ayuda económica. Se hace con préstamos, con algunos préstamos, muy pocos. Se hace con el trabajo de la gente. No había en esa época instituciones dispuestas no había donante. El donante era una figura desconocida a principios del siglo XX, una figura internacional desconocida. ¿Qué es lo que había? Entre otras cosas, había inmigrantes. El inmigrante, me estoy desviando muchísimo del tema, pero es porque además aquí todos lo somos. El inmigrante es un tipo que tiene lo que llamaba un historiador inglés el fuego del recién llegado, la necesidad de reconstruir su vida en poco tiempo, una percepción del tiempo distinta, porque sabe que el tiempo pasado ya no forma parte de su vida, que tiene un periodo mucho más corto para hacer lo que vaya a hacer y trabaja con una intensidad muy grande. No hay fuente mayor de riqueza, por eso este país está loco cuando le cierra las puertas a los inmigrantes. En la historia de este país, la grandeza de este país, la de Argentina, la de todos los países ha sido abrirle la puerta a los inmigrantes. El mejor negocio del mundo. Cuando llega el señor Horacio Aguirre con su título de abogado a fundar un periódico prácticamente sin dinero en 1953, ¿qué traía? Traía una educación que no le había costado nada a los Estados Unidos, traía una idea de qué es lo que había que hacer, sabía o tenía la intuición de cómo crear riqueza, y lo único que pudieron extraer de su presencia es beneficios para el país. Y eso es verdad con un abogado que funda un periódico o con un agricultor que recoge cebollas, exactamente igual, a escala. El tipo que recoge cebolla pues tiene, su aporte es menor, pero es un aporte absolutamente positivo. Pero esto no tiene nada que ver ya con el país. Carlos Alberto, sí. Usted mencionó que Castilla tiene el mérito de haber iniciado la conquista, pero hay otro mérito que salió de Levante con los conquistadores que trajeron toneladas de semen español para la América. Y de ahí la herencia genética que tenemos nosotros. Acá. Pero no sé si toneladas. Pero tiene usted razón, tiene razón. Mire, le cuento que hay un documento muy bonito de los documentos de privanza. Eran los documentos con que los conquistadores solicitaban favores de la corona. Tenían que demostrar sus méritos para obtener privilegios. Se llaman documentos de privanza. Y hay uno precioso del conquistador, de uno de los conquistadores de La Rioja, de lo que hoy es la Argentina, donde le dice a Felipe II: porque yo, majestad, con mis solas fuerzas poblé la provincia de Rioja. O sea que ese no se dedicó a matar, se dedicó a crear. Y me parece que también desde el punto de vista demográfico pues hay un enorme. Recuerden que hay un libro precioso que se llama La Pícara España, eso publicó el autor, murió hace unos años, que cuenta una cosa muy graciosa. Cuando los conquistadores llegan a Tenochtitlán, México, una de las cosas que descubren en su servicio, Cortés tiene inmediatamente su servicio de inteligencia a través de la Malinche, es que Moctezuma tiene embarazadas a 150 mujeres simultáneamente. Y entonces el problema no era un problema de orden moral, sino ¿qué comía Moctezuma? Hay un documento precioso también, porque descubren que Moctezuma toma cantidades tremendas de cacao. Sí, chocolate, cacao amargo, hay una espuma rara que tomaba, pero bueno, era el cacao. Y inmediatamente los españoles, y además era una bebida real, es decir, el pueblo no tomaba, era la bebida del rey de los aztecas y de la familia real.
Entonces los españoles empiezan a tomar cacao, porque están seguros que es un gran afrodisíaco. Y lo que descubren es que genera un tremendo estreñimiento. Y lo cuentan en una crónica. Absolutamente desconsolados. O sea que es verdad que hay que tener en cuenta la batalla demográfica, que yo creo que sí es importante. Los españoles, efectivamente, bueno, lo cierto es que en España, en Cuba, y la genética, en Cuba, que fue un país que tenía una mentalidad un poco sudafricana, uno de las pocas cosas en las que estuvieron de acuerdo los primeros gobiernos de la República fue en abrirle las puertas a los inmigrantes blancos y cerrárselas a los negros. Eso fue una política de los 3 o 4 primeros gobiernos de la República. Cuba. Carlos Alberto, además de las cumbres iberoamericanas rituales y vacías, ¿tú no crees que en estos últimos años España también ha hecho, a través del Instituto Cervantes y de la cultura, ciertos avances en Latinoamérica y en los mismos Estados Unidos en propagar la hispanidad y los valores, los principios de la hispanidad? Yo creo que sí. Y es una buena observación porque quizás debía haberlo mencionado, pero no se me ocurrió, pero tienes toda la razón. El Instituto Cervantes es una buena cosa. Y una de las ventajas que tenemos nosotros es una lengua común para 400 millones de personas. Y casi 500 incluimos o poco más, casi 600 incluimos a los brasileños, ¿no? Son 200 millones de brasileños en este momento y es una lengua vecina. Sí, yo creo que han hecho una buena cosa en ese terreno. Y eso está bien, eso está muy bien. Y están tienen presencia en distintos sitios, como está muy bien en la Academia de la Lengua, y la batalla, porque no la destrocemos con el Spanglish. Batalla perdida, pero bueno, está bien que la den. Yo creo que tiene razón, Hugo. Carlos Alberto, te felicito y te recuerdo que en la obra En Flandes se ha puesto el sol, que es el final del gobierno de Felipe II, termina con una frase lapidaria que es lo que tú has dicho. España y yo somos así, señora. Cuando él explica por qué los españoles están contra. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, las frases se le atribuyen también a Alfonso XIII. Los países tienen una idiosincrasia que cambia, tampoco es fija, tampoco es por supuesto. Los españoles no han sido así siempre, han sido de una manera y van siendo de otra, y por supuesto que cambia. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que se ha señalado desde el siglo XVII tantas veces: nos falta ciencia, nos falta tecnología, nos falta rigor en muchas cosas. Hay una anécdota de Camilo José Cela, que era muy malvado, pero un académico que no investigaba y que publicaba unas cosas mal hechas y qué sé yo, y se murió. Cosa rara, porque los académicos casi no se mueren. Viven muchos años. Y Cela llegó al velorio y estaba el cadáver del tipo y se queda mirando y dice: por fin consiguió el rigor mortis, ¿no? El rigor mortis. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No, mañana podemos estar aquí. No, eso no. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias.